Bueno, buenos días a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre traumatismo facial y ocular. Mi compañera Erika, mi compañero Santiago, Brenda Morales y su servidor Magali Estrada. Me avisan, porfa, si no me escuchan o algo, porque mi señal está un poquito mal. Y bueno, vamos a empezar. La que sigue, porfa. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre quemadura facial. La que sigue. Y primero, pues vamos a definir qué es una quemadura. Esta quemadura, pues va a ser una lesión traumática en la piel o en otro tejido orgánico que va a estar causada por la transferencia de energía y la consiguiente destrucción celular procedente de un agente térmico, eléctrico, químico, biológico o radiactivo. Ahorita les voy a explicar un poquito mejor esto. Las quemaduras faciales van a representar un grupo dentro de las quemaduras consideradas como quemaduras en zonas especiales. Esto pues está dado no solo por las secuelas estéticas y funcionales que estas pudieran dejar, sino que también por el riesgo de lesión inhalatoria en el momento del accidente, lo cual pues nos va a agregar mayor gravedad y nos va a dar un peor pronóstico. Aquí pues va a haber una pérdida de la integridad anatómica, la cual pues nos va a llevar a una disrupción de las unidades estéticas de la cara, va a haber daño tisular. El edema que se va a causar pues nos va a llevar a una deformidad duradera y permanente, vamos a tener cicatrices deformantes, pérdida de la funcionalidad e incluso pues los pacientes la mayoría de las veces van a tener secuelas psicológicas. Aquí, pues el objetivo primordial del tratamiento de estas quemaduras, pues va a consistir en restaurar las subunidades faciales para que quede, pues, un aceptable balance anatómico, simétrico y que el paciente logre tener una expresión facial dinámica o lo mejor posible. Y la que sigue, por favor. Y bueno, hablando un poquito de las generalidades, entre un 33 a 50% de los pacientes hospitalizados en un centro de quemados van a presentar una quemadura en la cabeza. Esto, pues, es, como vemos, es un porcentaje bastante alto. Las quemaduras de la cara se van a relacionar sobre todo con los accidentes domésticos y aquí pues es importante mencionar que los niños van a ser las víctimas principales. Esto porque pues recordemos que a los niños les gusta estar tocando todo, entonces muy comúnmente van a la cocina, jalan, no sé, alguna olla que tenga agua hirviendo y esto va a provocar una quemadura, pues generalmente en la cara, porque pues el niño es pequeño y le va a caer encima, también por acercamiento de la llama, la altura del rostro, velas sin vigilancia, también los niños pues pueden chupar cables eléctricos, etcétera. Em, Entre las causas excepcionales de quemaduras faciales, pues hay que mencionar también los accidentes iatrogénicos. Esto pues es común cuando van a centros de belleza, no sé, de renovación facial por láser o exfoliación química, pues también son comunes las quemaduras. Em, en la infancia, el grupo más afectado va a ser el masculino y entre los adultos, el más afectado va a ser el sexo femenino, ya que pues mencionaba la bibliografía que las mujeres pues son las que están más en contacto con ollas calientes, planchas, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a recordar un poquito la clasificación de acuerdo a la profundidad. Recordemos que tenemos bueno, primero recordemos que las quemaduras de espesor parcial se van a clasificar como superficiales o profundas con base en la profundidad de la dermis afectada. Desde el punto de vista clínico, las de primer grado van a ser dolorosas, pero no van a formar vesículas. Las de segundo grado van a tener una afección térmica, estas van a ser muy dolorosas, a comparación de las otras, estas sí van a formar ampollas y van a presentar exudado. Las de tercer grado van a ser duras, van a ser indoloras y no palidecen a la presión. Y tenemos por último las de cuarto grado, las cuales pues van a dañar otras estructuras como los huesos, músculos o tendones. E incluso aquí pues obviamente no va a haber sensación en la zona porque pues las terminales nerviosas fueron ya destruidas.
¿A qué sigue, profe? Y bueno, tenemos aquí la clasificación de acuerdo al mecanismo de lesión. Tenemos las quemaduras térmicas que pueden ser quemaduras por flama, que van a ser la causa más común de hospitalización por quemaduras, y estas pues también van a ser las que poseen la tasa más alta de mortalidad. Tenemos también las quemaduras eléctricas que constituyen nada más el 4% de hospitalizaciones, pero son de particular interés porque aquí se incluye la posibilidad de arritmias cardíacas e incluso un síndrome compartimental con rhabdomiólisis. Entonces, en todo paciente que llegue con quemadura eléctrica se recomienda tomar un electrocardiograma, y si este electrocardiograma nos sale normal y sabemos que el paciente tuvo una lesión con bajo voltaje, pues nos puede evitar la hospitalización. En el caso del síndrome compartimental y de la rhabdomiólisis, pues van a ser comunes en lesiones eléctricas de alto voltaje, y por tanto aquí pues debemos mantener vigilado al paciente en busca de algún compromiso neurológico o vascular, y debe realizarse alguna fasciotomía, incluso en casos con sospecha clínica moderada. Y tenemos también las quemaduras químicas, en las cuales pues se encuentra, por ejemplo, la lejía en polvo, el ácido fórmico o el ácido fluorídrico, perdón. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí recordemos un poquito la regla de los 9. Aquí pues no se van a contemplar las quemaduras de primer grado, y lo que nos importa ahorita en este tema pues es la cabeza, ¿no? Aquí la cabeza va a ocupar el 4.5% en la parte anterior y el 4.5% en la parte posterior, dándonos un total de 9. Y bueno, la cara pues puede quemarse en conjunto o puede quemarse a nivel de un número limitado de unidades. Entonces, como les comentaba, pues la cabeza va a representar el 9% de la superficie corporal, pero esta se va a distribuir así. Vamos a tener el 3.5 para la cara propiamente dicha, el 3.5 para el cuero cabelludo, el 1% para la cara anterior del cuello y el 1% para la nuca. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que estos porcentajes deben adaptarse en los niños, ya que la superficie de la cabeza pues va a ser proporcionalmente superior a la del adulto. Entonces, en los pediátricos la cabeza va a ocupar el doble del porcentaje. Tenemos un 9% en la parte anterior y un 9% en la parte posterior. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en la etapa aguda? Aquí pues recordemos que los grandes quemados debemos considerarlos como pacientes ya politraumatizados. Por lo tanto, pues su tratamiento debe considerar el ABCD del trauma. Y aquí en esta etapa, si nos llega un paciente, un gran quemado, entonces en esta etapa, pues lo primordial va a ser salvar la vida de este paciente. Y para esto debemos asegurar siempre, siempre, siempre una vía aérea permeable, estable, y debemos aportar oxígeno protegiendo siempre la columna cervical. Aquí pues va a ser de suma importancia el mecanismo de cómo ocurrió esta quemadura, ya que el paciente puede presentarse con compromiso de conciencia, que puede estar dado por un traumatismo craneoencefálico, no sé, que se pudo dar por una caída de altura secundaria a una quemadura eléctrica por alto voltaje, que puede ser común en trabajadores de líneas eléctricas, por ejemplo, inhalación de monóxido de carbono, si el accidente es por fuego y ocurre en espacios cerrados, etcétera. Entonces, pues siempre hay que tener presente la posibilidad de una lesión inhalatoria, la cual se va a sospechar cuando cuando estemos frente a pacientes que tienen antecedentes de haber inhalado humo o aire caliente en ambientes cerrados, y que se van a presentar con signos clínicos de sospecha. ¿Cuáles son estos signos clínicos? Van a ser, el paciente pues va a llegar con edema de la cara y labios, va a tener las cejas y las vibrisas quemadas, va a poder presentar también esputo carbonáceo y disnea. Entonces, si llega un paciente con estos signos clínicos,
La conducta a seguir pues va a ser la obtención de una vía aérea permeable inmediata. Y generalmente va a ser a través de la intubación orotraqueal, perdón. La que sigue por aquí. Magali, Mande, doctor. levanté la mano, pero no me haces caso. Ya no Ay, quiero perdón, es que no no se me ve haces aquí. caso. No, no te preocupes. Nada más para mencionar dos cosas importantes. El paciente que tengamos quemado de la región de la cara, se tiene que pensar forzosamente en quemadura de vía aérea. Eso es de cajón. ¿Sale? Ok. Y por otro lado, todos los pacientes que tengamos con quemadura eléctrica, yo creo que lo van a mencionar más adelante, pero todos los pacientes que tienen quemadura eléctrica, se les tiene que realizar un electrocardiograma. Ah, sí, sí lo comenté, que si sale un trazo normal y sabemos que fue por una lesión de bajo voltaje, pues incluso podemos evitar la hospitalización de este paciente. Aún así se tiene que quedar hospitalizado 24 horas por cualquier situación y tomársele un electrocardiograma en 8 horas, ¿vale? Es importante. Ok, Vale, gracias Magali, continuamos. gracias. Y bueno, pasando al tratamiento, el tratamiento definitivo pues va a depender de la presencia de una quemadura aguda o en la etapa de secuela y de la profundidad, pudiendo ir desde solo manejo médico consistente, que incluye, por ejemplo, el uso de tópicos y apósitos transitorios, hasta ya procedimientos más avanzados como tratamiento quirúrgico basado en una escarectomía y una cobertura cutánea. Hablando de las de primer grado o superficiales, pues podemos acudir al uso de ungüentos o geles que contengan algún tipo de anestésico tópico y aloe vera. Sabemos que pues estas quemaduras de primer grado van a epitelizar, perdón, completamente al cabo de 5 días a una semana y pues generalmente no van a dejar secuelas. En el caso de las de segundo grado, vamos a hacer un desbridamiento, perdón, de las lictemias con una técnica aséptica. Vamos a dejar una curación al aire con ungüentos antibióticos 2 veces al día hasta asegurarse que no ha profundizado la quemadura. Vamos a cubrir con films de poliuterano transparente no adhesivos, que estos se pueden mantener por 2 a 3 días y van a permitir que podamos ir observando la evolución de esta quemadura. Y en el caso de tercer grado, pues vamos a acudir a una mascarectomía. Si estamos frente a quemaduras infectadas o de varios días de evolución, pues va a ser necesario también recurrir al aseo quirúrgico y a la curación con apósitos que liberen plata, que poseen un efecto bactericida. Y bueno, aquí tenemos una imagen. Aquí es una quemadura de segundo grado superficial y profundo. Aquí hay compromiso de la vía aérea y fue manejada con curación descubierta con ungüento antibiótico en zonas superficiales y un hidrogel en las zonas profundas. La que sigue, por aquí. Y aquí tenemos otra imagen en donde es una quemadura ya de tercer grado, aquí igual con compromiso de la vía aérea, y fue manejada con una escarectomía química al principio en una espera de definición de la quemadura para después realizar una escarectomía tangencial, llegando a las zonas o al sistema musculoaponeurótico superficial. Y la que Y bueno, ahora vamos a pasar a las fracturas faciales. Vean que pues son bastantitas. La que sigue, verán, porfa. Pero pues para fines prácticos, pues vamos a enfocarnos en las fracturas más comunes, lo que serían las que están marcadas en amarillo, ¿no? Las fracturas maxilonasales, las clásicamente conocidas como las Lefort, las fracturas mandibulares, y bueno, se me pasó también poner, subrayar las primeras, ¿no? Las fracturas de la pirámide nasal y del septum, que también son, pues, bastante comunes. La que sigue, verán, por favor. Les voy a dar primero como las generalidades, o sea, causas, abordaje, diagnósticos y tratamiento de las fracturas, para ya al momento de ver cada una de las Lefort o de las nasales, pues ya saber qué se hace y ya no como que perder tanto tiempo en eso, ¿no?
En cuanto a las causas e incidencia de las fracturas faciales, pues tenemos que los accidentes automovilísticos representan más del 50% de estas fracturas, golpes directos de igual forma, sobre todo en las maxilofaciales y en las nasales. En los niños, las caídas en bicicleta y un trauma directo de igual forma, pues también representan las causas más importantes, y la relación de estas fracturas va a ser de 3-1, siendo más predominantemente en los hombres que en las mujeres. La que sigue, Bren, por favor. Bueno, en cuanto al abordaje inicial y la valoración, pues primero hay que valorar los antecedentes, ¿no? ¿Qué estuvo realizando el paciente? ¿Estuvo en un accidente automovilístico? ¿Estuvo practicando, no sé, algún deporte de contacto, boxeo, karate, etcétera? ¿Qué vamos a buscar? Pues principalmente la clínica de esto va a ser la inflamación o una deformidad principalmente en la cara. En la nariz se va a ver estas deformidades. Evaluar la permeabilidad de las narinas, porque con esto vamos a valorar un compromiso de la vía aérea, y con base a eso vamos a ver cómo vamos a manejar también esa vía aérea, si es necesario incluso realizar una traqueostomía. Vamos a valorar la apariencia del tabique, la movilidad de la región media de la cara. Esta movilidad la vamos a ver principalmente en las fracturas Lefort, una mala oclusión mandibular, ya sea porque hay una disyunción maxilofacial, una rinolicorrea, que va a ser la presencia de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. También puede ser por una otorrea que sale por los oídos. Epistaxis va a ser bastante común. Y otros signos que ya van a ser como que más característicos de cada una de las fracturas, que vamos a ir viendo ya que las veamos cada una. En cuanto a la exploración, de forma general vamos a realizarle sí o sí una rinoscopía, obviamente una palpación leve, o sea, tampoco tan profunda, porque le va a doler seguramente el paciente. Una palpación de los tejidos blandos. La valoración oftalmológica va a ser muy importante. Como vamos a ver, van a estar muy relacionadas las Lefort 2, las Lefort 3, también con fracturas del piso orbitario, y nos puede condicionar algún daño ya al ojo. Podemos valorar desplazamiento del maxilar, puede haber presencia de trismus, y obviamente vamos a valorar por medio de radiología. Teniendo nosotros nuestra exploración de la palpación, de nuestra valoración radiológica y los antecedentes, nosotros podemos tener un diagnóstico, bueno, y obviamente la inspección, nosotros podemos tener un diagnóstico de que nos oriente a qué tipo de fractura puede llegar a tener nuestro paciente, ¿no? Y bueno, ¿en qué momento o nosotros consideramos que el trauma facial amenaza la vida del paciente? Pues se las pongo en rojo, ¿no? Siempre la prioridad va a ser la vía aérea. Entonces, si tenemos alguna obstrucción de la vía aérea, va a ser bastante importante. Que tengamos una hemorragia severa que nos condicione un choque hipovolémico, que tengamos un riesgo de síndrome aspirativo también, y obviamente que tengamos una sospecha o una confirmación de una lesión cervical. De igual forma, pues también alguna lesión intracraneana que tengamos que estar nosotros valorando con algún método ya de imagen, o alguna escala, por ejemplo, no sé, la escala de Glasgow, ¿no? En cuanto a la palpación, pues se recomienda que se haga cefálico caudal, de posterior a anterior, obviamente terminando con la palpación de la mandíbula y de las regiones de las articulaciones de temporomandibulares. Y obviamente también se tiene que realizar un examen intraoral para identificar alguna presencia de hematomas, equimosis, cuerpos extraños, que haya ausencia dentaria, que haya presencia de escalones óseos, y la oclusión oral pues va a ser muy importante aquí. La que sigue, Bren, por favor. Bueno, aquí les pongo lo que sería la valoración por rinoscopía, que también va a ser muy importante para valorar una desviación septal, epistaxis, etcétera, ¿no? La que sigue, Bren, por favor. En cuanto a la vía aérea, les dije que va a ser la prioridad la vía aérea, y obviamente pues la hemorragia son como que los dos eventos que vamos a tomarle muchísimo mayor importancia. Y en qué momentos nosotros vamos a considerar que el paciente ya necesita una traqueotomía, principalmente cuando tenemos presencia de fracturas panfaciales, cuando tenemos una fractura con minuta de la mandíbula. ¿Qué quiere decir esto? Que la mandíbula esté
partida pulverizada básicamente en pedacitos muy pequeños. Y cuando tengamos, un edema masivo de los tejidos blandos, esto principalmente en pacientes quemados, ¿cómo decirlo? Esto de las lesiones del tercio medio facial es cuando nosotros, o es más común que en este tipo de lesiones nosotros realicemos traqueostomías. ¿Y cómo sabemos que es una lesión del tercio medio facial? Principalmente en las LeFort 2 o las LeFort 3. Con respecto a las hemorragias de las partes blandas, pues se recomienda que el control de esta hemorragia sea solo con compresión, si es que si se puede, si se amerita, ya que un pinzamiento pues a ciegas, debido a que pues nosotros no podemos ver debido a la cantidad de sangre que está saliendo, pues nos puede condicionar a que nosotros realicemos algún daño a alguna estructura pues nerviosa, ¿no? Pues les pongo ahí evitar la ligadura ciegas por algún daño nervioso. Y en el caso de la epistaxis, pues lo ideal y lo que sigue en vigente viene siendo el taponamiento, el Yelonet o el Merocel, si es que está, ya sea un taponamiento anterior, como lo vemos en esta imagen, que es el que nosotros hemos visto, no sé si se acuerdan de otorrino, que veíamos que metían la gasa, la van metiendo ahí para pues evitar todo esta epistaxis, o bien, la que sigue, Bren, porfa, un taponamiento posterior, que se realiza con una sonda especial. Si no se dispone de esa sonda especial, se coloca con una sonda Foley. Y pues bueno, la verdad yo en lo personal no lo conocía, no sabía cómo se realizaba, y ya se introduce y nosotros vamos a meter las gasas para evitar pues principalmente ese taponamiento posterior, ¿no? La que sigue, Bren, por favor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a taponar, a evitar que sangre? Pues principalmente lo que nosotros sabemos que sangra más, el plexo de Kieselbach, todo ese plexo formado por las arterias etmoidales anteriores, las palatinas, la labial superior. Eso sería principalmente en el taponamiento anterior, y si ya nos vamos a un taponamiento posterior, pues vamos a ver que vamos a estar realizando el taponamiento a la arteria, como lo dice, a la arteria etmoidal posterior, o bien a la arteria esfenopalatina principalmente. La que sigue, Bren, por favor. En cuanto al diagnóstico por imagen, necesitamos imágenes en varios planos axiales, coronales y transversales, son de cajón. Lo ideal sería realizar una reconstrucción tridimensional. Sin embargo, sabemos que en muchos lugares no se dispone o no está tan a la mano eso. También lo ideal sería realizar una tomografía computarizada o una angiotaca en el caso de la LeFort 2 o la LeFort 3. Sin embargo, por disponibilidad, por facilidad, por cercanía, lo que nosotros tenemos más a la mano es radiología. Entonces tenemos, les pongo aquí, radiografía de Waters, que vamos a realizarla cuando sospechemos de fracturas en el tercio medio facial, y va a ser realmente la que más vamos a ocupar. Vamos a tener también la radiografía de Tone, que la vamos a utilizar principalmente para fracturas de mandíbula, la radiografía de Hirtz, principalmente para base de cráneo y los arcos malares, los arcos cigomáticos, y una radiografía de cráneo lateral y póstero anterior, principalmente en las salas de urgencias es la que más se utiliza, o en estados de emergencias, principalmente para evaluar nos sirve mandíbula, fracturas del hueso frontal y fracturas supraorbitarias. Y aquí les pongo, esta es una imagen de la radiografía de Waters, que se realiza con cabeza hiperextendida, que es lo que nos permite desproyectar la base de cráneo del tercio medio facial. La que sigue, Bren, por favor. Y les digo que va a ser la de Waters, la más útil, porque nos ayuda a evaluar pirámide nasal, el arco cigomático, el maxilar, los rebordes infraorbitarios, etc. Esta vendría siendo una radiografía de Tone, que es para la región condilla y subcondilla de mandíbula. También para piso de órbita, la que sigue, Bren, por favor. Esta vendría siendo la radiografía de Hirtz, que es más una técnica modificada de base de cráneo, que va a ser más útil para los arcos malares o cigomáticos. La que sigue, Bren. Lo ideal, como les digo, sería la reconstrucción tridimensional, y eso nos orienta mucho a ver qué tan extendida está la fractura, en cuántos pedazos está roto ese hueso, etcétera, ¿no? La que sigue, Bren.
Y también pues podemos tener las tomografías computarizadas que nos ayudan muchísimo también en caso de que pues no tengamos una reconstrucción tridimensional. La que sigue, Bren, por favor. Ahora, en cuanto al manejo, pues el tratamiento debe de ser con un paciente estabilizado y eso va a ser muy importante. Hay que esperar a que el paciente se nos estabilice porque principalmente en LEFOR 2, LEFOR 3 y LEFOR 1 también son tratamientos quirúrgicos, pero no podemos meter a cirugía a un paciente que pues esté hemodinámicamente inestable o en general inestable, ¿no? Se le hace su radiografía, más su radiografía, nosotros vemos cómo vamos a manejarlo. En fracturas de pirámide nasal, se puede, si es que las condiciones lo permiten, en la sala de urgencias puede reducirse si llegan a ser leves, y no sé si ustedes han visto que luego en programas de televisión, películas, tiene rota la nariz y con el simple movimiento de traccionar y con sus cuidados debidos, inmovilizar, pues se puede tratar esa fractura nasal, ¿no? Retrasar hasta 10 días si llega a ver edema de los tejidos o si las condiciones del propio paciente no lo permiten. La bibliografía menciona que no más de 10 días, porque una vez que pasan más de 10 días con las fracturas y no se ha tratado, ya es mejor tratar esa fractura como una secuela y ya no como una prioridad, ¿no? ¿En qué momento nosotros vamos a decir que la cirugía del trauma facial es prioridad en relación a la necesidad de la resolución quirúrgica que esté presentando el paciente con otras patologías? Pues cuando tengamos hemorragias exsanguinantes de cualquier tipo de tejido, hematoma epidural o subdural agudo, cuando tengamos sospecha de una compresión medular, de un daño medular compresivo, ahí, perdón por eso, cuando tengamos lesiones viscerales y cuando tengamos presencia de lesiones vasculares periféricas. Entonces, es decir, que la cirugía de las lesiones faciales van a estar en orden de prioridad vital a nivel de la cirugía, pues, ortopédica. La que sigue, Bren, por favor. Y bueno, ya teniendo en cuenta todo esto de cómo va a ser el manejo, cómo va a ser el diagnóstico general de las fracturas, pasamos ahora sí a cada una de las fracturas, ¿no? En cuanto a las fracturas del tabique y de la pirámide nasal, pues bueno, ya les puse, ¿no? Va a ser del tabique o de la pirámide. Va a tener la intensidad más la dirección más el punto de impacto, nos va a dar el tipo de importancia de la fractura. No va a ser lo mismo un traumatismo leve, un golpe directo, un golpe indirecto, que uno pues con bastante fuerza, ¿no? Vamos a tener dos tipos de fracturas en este caso, la de sin desplazamiento, que va a tener signos y síntomas mínimos, a lo mejor va a tener epistaxis leve y nada más, y dolor, inflamación. Vamos a tener con desplazamiento, que casi siempre involucra una fractura o una luxación del propio tabique. Y bueno, en este tipo de fracturas nosotros siempre buscar por medio de la rinoscopía un hematoma septal. ¿Qué le vamos a hacer si encontramos este hematoma septal? Pues drenarlo. El diagnóstico lo vamos a realizar por medio de la clínica, por medio de la anamnesis, por medio del examen físico, por medio del estudio radiológico, ¿no? Que en este caso involucra una radiografía de los huesos propios de la nariz bilateral y la radiografía de Waters. Y realizamos la inspección, la palpación suave y la rinoscopía. Podemos encontrar en el cuadro clínico la epistaxis uni o bilateral, edema, tumefacción, hundimientos en el dorso de la nariz o de las caras laterales de la nariz, la desviación septal, el hematoma septal, heridas cutáneas, crepitaciones. Todo esto va a ser muy importante, pero nos lo puede orientar los antecedentes en que haya estado realizando el paciente, ¿no? La tomografía en este caso no se recomienda y no se las pongo aquí como el diagnóstico, porque solo si se presenta deformidad significativa o una epistaxis que no cede, pues podemos realizar todo eso, ¿no? En cuanto al tratamiento, podemos realizar el taponamiento anterior, la reducción y diferir en caso de que de que el paciente llegue a presentar otro tipo de urgencias. Lo que les decía, si no si la fractura en este momento no es prioridad, podemos diferirla un tiempo. Y también se le usa, ¿qué más? Podemos a las fracturas expuestas de nariz, el desbridamiento, la limpieza, la sutura y la antibioterapia. En este caso se utiliza la cefalotina o ciprofloxacino, también decía la bibliografía que se puede llegar a utilizar. También en las fracturas de desviación mínima podemos
Si la epistaxis no cede, esto ya no se los puse, pero podemos utilizar la oximetazolina o la fenilefrina, obviamente asegurar nuestra vía aérea. Y en el caso raro de que lleguemos a tener que sea una fractura nasal quirúrgica, pues la acomodación con anestesia local, o neuroleptoanalgesia también. Y en el caso de que llegara a ser necesario, pues una rinoplastía o una septoplastía. La que sigue, Bren, por favor. Esto es lo de la epistaxis. La que sigue, Bren, por favor. Vemos la rinoscopia que se le puede realizar al paciente para buscar el hematoma. Ajá, y la radiografía de Waters, que nos va a ayudar mucho en esto. La que sigue, Bren, por favor. Ok, ahora pasamos a las fracturas maxilonasales, o muy comúnmente las fracturas de tipo Lefort. Fueron descritas en 1901 por René Lefort, médico francés, y principalmente son fracturas que se dan por un impacto de gran magnitud, donde las fracturas van a seguir las líneas de menor resistencia ósea. Ahorita vamos a ver cuáles son esas líneas. Vamos a tener la Lefort 1, que es como que la más común en un 42%, la Lefort 2 de un 30%, y la Lefort 3, que obviamente pues es la más grave, en un 27%, ¿no? Casi 30%. La que sigue, Bren, por favor. Aquí les pongo de manera muy general que la Lefort 1 afecta solo al maxilar, al nivel de la fosa nasal. La Lefort 2 afecta al maxilar, huesos nasales y la región media de órbitas. Y la Lefort 3 afecta ya maxilar, cigomáticos, hueso nasal, etmoides. Atraviesa todos los senos maxilares, bordes infraorbitarios, el puente nasal, etcétera, y es la que nosotros le vamos a poder llamar una disyunción craneofacial. Y bueno, esta clasificación, a pesar de que, la que sigue, Bren, si quieres, a pesar de que ya es bastante, ya tiene más de 100 años, pues sigue vigente, pues por sus fines didácticos, ¿no? La que sigue, Bren. Perdón, ahí está. Bueno, entonces empezamos con la fractura Lefort tipo 1. No sé si me puedas ayudar a ir señalizando. Ahí vemos diferentes vistas, la vista frontal, la vista lateral y una vista inferior del cráneo, porque les decía yo que sigue las líneas de menor fuerza en el cráneo, ¿no? Entonces la Lefort 1 también va a ser conocida como fractura de Guerin, o fractura de Lefort baja, o fractura del maxilar flotante, o una fractura maxilosubnasal, ¿no? Pero para no complicarnos, Lefort 1. Casi siempre es una fractura bilateral que se va a extender, no sé si puedo decir, gracias, Bren, que se extiende por el borde inferior del reborde piriforme, va a seguir hasta el meato nasal inferior, va a seguir hacia atrás, ahí si quieres ya en la vista inferior, Bren, hasta la lámina vertical del palatino y puede llegar hasta el gancho de la apófisis pterigoides. La que sigue, Bren, porfa. ¿Y por qué se le llama fractura Lefort baja o maxilar flotante? Porque básicamente va pues a romper el maxilar, básicamente los dientes, por arriba de los dientes lo rompe y pues nos queda ese maxilar pues flotando, ¿no? Ahí a la deriva. Casi siempre se da por un impacto posterior y el maxilar pues se va a dirigir de forma posterior e inferior. La que sigue, Bren, por favor. Nuevamente sería lo de la descripción que les comentaba de la Lefort 1, la dirección que toma. Vemos cómo pues iba a dejar partir ese maxilar básicamente a la mitad y dejándolo pues flotante. La que sigue, Bren, por favor. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de la Lefort 1? Pues principalmente dentales, ¿no? Si dijimos que el maxilar va a quedar flotando, pues las manifestaciones van a ser odinofagia, el dolor, el edema en labio superior, el enfisema de los tejidos blandos en la región geniana y la región cigomática, y vamos a tener un movimiento en bloque del maxilar. ¿Esto por qué? Pues porque está flotando esa parte del maxilar. Vamos a tener el signo de Guerin, por eso también se llama fractura de Guerin, porque vamos a poder encontrar una equimosis de los vasos palatinos, ¿no? Y por eso es muy importante realizar la inspección oral en las fracturas faciales, porque esta equimosis de los vasos palatinos nos puede orientar a una Lefort 1. El diagnóstico, pues la anamnesis, sus antecedentes, su palpación suave, y su radiología, obviamente. Lo ideal, nuevamente aquí les pongo la reconstrucción tridimensional, la tomografía computarizada en caso de que no dispongamos de la reconstrucción, pero con radiología y la tomografía podemos realizar nosotros el diagnóstico. El manejo, pues va a ser el manejo de las 3 Lefort, va a ser el más, entre comillas, el más leve.
Vamos a reposicionar y fijar el maxilar así como se ve en la imagen, como instalando arcos metálicos en maxilar y la mandíbula para realizar un bloqueo intermaxilar con elásticos y bueno, reparar ese maxilar, ¿no? La que sigue, Brun, por favor. La Lefort 2, o también conocida como fractura del plano medio o suborbitaria o piramidal, ¿qué va a abarcar? Pues los huesos propios de la nariz, que se van a dirigir posteriormente a la apófisis ascendente del maxilar, para bordear el suelo de la órbita, va a pasar por debajo de la unión maxilar y puede alcanzar la tuberosidad del maxilar. Aquí vemos comprometidas ya más estructuras, como la sutura frontonasal, la pared media de la órbita, el reborde infraorbitario. También podemos encontrar el proceso cigomático alveolar y parte del proceso pues pterigoides, ¿no? La que sigue, como se dan cuenta, pues es una fractura un poquito ya más grave, ya nos abarca y ya nos forma como una pirámide. Podemos ponernos un triángulo desde nuestra sutura frontonasal hacia abajo y pues ya es bastante más grave esta fractura y por ende las manifestaciones, la que sigue, Bren, porfa, pues van a ser más graves, el tratamiento el manejo ya va a ser un poquito más complejo. ¿Qué podemos encontrar? Edema bilateral con equimosis subconjuntival, vemos cómo ya está afectando más a los ojos, deformidades óseas en escaleras, podemos tener anestesia o parestesia en las mejillas porque ya a lo mejor ya hay algún daño nervioso, diplopía, elongación o anchura facial, enfisema de los tejidos blandos y dependiendo también la gravedad de esta Lefort, pues puede ser unibilateral, casi siempre es bilateral. Podemos tener ya un compromiso mayor de la vía aérea, entonces por eso lo que les decía, ¿no? Muy importante y la prioridad siempre en estas fracturas va a ser la vía aérea. Diagnóstico, nuevamente, la anamnesis, sus antecedentes, su exploración física, la radiología o su tomografía, y aquí ya se le agrega la valoración neurooftálmica, porque como ven en las manifestaciones ya tenemos posible daño nervioso o daño ocular. En cuanto al manejo, asegurar la vía aérea es nuestra prioridad nuevamente, la estabilización de nuestras heridas y quirúrgico, diferir hasta estabilización. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, la fractura Lefort 2 ya es un poquito más grave. Si no se puede realizar la cirugía inmediatamente, que va a ser nuevamente instalar arcos metálicos en maxilar y mandíbula para realizar el bloqueo intermaxilar como en la Lefort 1, se difiere, pero tratar de que no se difiera más de 10 días. La que sigue, Bren, por favor. Finalmente la Lefort 3, que es la más severa de las tres, obviamente, pues también se le conoce como una fractura alta horizontal por su recorrido, o la disyunción craneofacial que les comentaba, o una fractura supracigomática, o fractura de la articulación nasofrontal también. ¿Qué pasa con esto? Pues ocurre la fractura a nivel nasofrontal, se dirige hacia abajo para alcanzar la apófisis ascendente, puede penetrar la órbita, más bien penetra la órbita, va a atravesar el hueso lagrimal, el unguis y la superficie lateral del etmoides, puede llegar hasta la hendidura esfenoidal y llegar hasta el paladar óseo. Entonces aquí ya vemos afectadas pues la mitad del cráneo básicamente. Se ve comprometida pues la sutura frontonasal como se ve en la imagen, la frontocigomática, la pared lateral de la órbita, hendidura esfenoidal, proceso pterigoides, todos los arcos cigomáticos, y a esto que nos da una apariencia como que se rompe la mitad del cráneo, por así decirlo, pues se le denomina pues la disyunción facial. La que sigue, Bren, por favor. Nuevamente ya más esquemático. La que sigue, Bren. Y en cuanto a sus manifestaciones, pues van a ser manifestaciones más graves, ¿no? Epistaxis, una epistaxis bastante grave. Hematomas, en este caso el signo de Battle o el hematoma retroauricular, como se ve en la cuarta imagen. La equimosis periorbitaria o cara de panda o los ojos de mapache también se le llaman, como lo vemos en las dos imágenes del medio. La rinolicorrea o la otorrea, que es la salida ya sea de sangre, de líquidos, bueno, en el caso de rinolicorrea, líquido cefalorraquídeo, o torrea puede ser sangre o líquido cefalorraquídeo, crepitaciones, desplazamiento de los huesos nasales o del maxilar, puede haber presencia de trismus y un telecanto traumático.
De igual forma, la epistaxis, ya siendo más específicos, puede ser por la arteria esfenopalatina como vimos, o del plexo de Kieselbach, el trismus por la contracción de los músculos masticadores. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues igual, ¿no? Anamnesis, nuestra radiología, nuestra tomografía computarizada si disponemos de ella, la valoración neurooftálmica de igual forma otra vez, la rinoscopia también. Y el manejo, pues asegurar nuevamente nuestra vía aérea, estabilización de las heridas. En este tipo de Lefort 3 ya podemos, si es necesario, optar por una intubación endotraqueal, el control de las hemorragias que existan, cuidados de la columna va a ser aquí también muy importantes, específicamente la columna cervical, el cierre de las heridas y el quirúrgico, nuevamente, diferir hasta estabilización del paciente o hasta que disminuya el edema facial, pero obviamente, como les comentaba desde el principio, que no pase de 10 días. La que sigue, por. Y bueno, este es un resumen del Lefort 1, 2 y 3. Su trayecto de las fracturas. La que sigue, Bren, porfa. Y tenemos otras fracturas, como lo serían la fractura del seno frontal, que pues sería un impacto directo en el frontal. Aquí nos importa mucho porque podemos llegar a tener lesiones cerebrales, contusiones, los hematomas subdural, epidural, algún desgarro dural, fístulas del líquido cefalorraquídeo, y bueno, nos puede afectar desde el frontal, también el etmoides, el esfenoides, toda la fosa cerebral anterior, y que podemos ver afectados o comprometidos el conducto nasofrontal, la lámina cribosa, la dura madre afectados, y si recordamos todo eso, podemos entonces tener afectaciones circulatorias, afectaciones nerviosas, y pues nuevamente el diagnóstico se tiene que hacer integral, ¿no? Radiología, anamnesis, valoración neurooftálmica, etcétera. La que sigue, Bren, por. Y otras menos comunes, pero que de igual forma existen, pues serían las fracturas etmoidales y las fracturas esfenoidales. Las etmoidales, pues bueno, vienen concomitantes a las previas que les comenté del seno frontal, por un impacto en los huesos propios que van a desplazar el contenido pues orbitario, y principalmente aquí vamos a tener repercusiones oftalmológicas, o bueno, si fue a nivel de la lámina cribosa, podemos tener incluso alteraciones del nervio olfatorio, ¿no? Y las fracturas esfenoidales, esto ya se da en traumatismos o accidentes de gran impacto y pues tienen un mal pronóstico. La que sigue, Brempor. Y bueno, ya pasando por último a las fracturas mandibulares, recordemos que este va a ser un hueso impar, va a ser en forma de herradura. Tiene movimiento por medio de la articulación temporomandibular y vamos a tener tres partes. Tenemos la parte media o anterior omentoniana, perdón, el cuerpo, que va a ser la parte más dura y resistente, donde vamos a encontrar los premolares y los molares, y la rama mandibular, que están ahí en la imagen. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse un súper resumen porque todavía falta mucho de la expo, entonces para irnos rápido, pues nada más hay que mencionar que estas fracturas de mandíbula son muy frecuentes. De las fracturas faciales va a ser la segunda más frecuente. Y entre las causas más comunes, pues van a ser las agresiones físicas. Aproximadamente el 50% van a ser por agresiones físicas, accidentes automovilísticos en un 30% aproximadamente, por caídas, actividades deportivas, accidentes laborales, etcétera. Aquí la clínica, ¿cómo va a llegar el paciente? Bueno, este paciente va a llegar con dolor en los movimientos mandibulares. Obviamente, pues nos va a referir, no sé, que tuvo una pelea, que tuvo un choque, que se cayó o cualquier cosa. Va a tener pérdida de la oclusión, va a tener una asimetría facial, movilidad normal con la palpación, crepitación, equimosis sublingual y de la encía, trismus, desviación mandibular. Y las fracturas del cóndilo mandibular van a causar generalmente dolor periauricular, edema y limitación de la apertura de la boca, que es el trismus. Y con una fractura condiliar unilateral, la mandíbula se va a desviar hacia el lado afectado cuando el paciente abre la boca. Entonces, por eso va a ser importante la exploración física.
Tenemos aquí una clasificación anatómica. Me gustó mucho esta imagen porque tiene el numerito de acuerdo al lugar donde se da esta fractura. Tenemos la sinficiaria, que es el número 1, parasinficiaria, el del cuerpo mandibular, del ángulo mandibular, de la rama mandibular, del proceso condilar, de la coronoides y del proceso alveolar. Aquí, pues, más del 50% de estas fracturas van a requerir cirugía. Y los criterios para realizar esta cirugía, pues, va a ser que esta fractura esté desplazada, que sea inestable, que sea desfavorable o que sea completa. Y bueno, para las fracturas de mandíbula, el tratamiento va desde solo una dieta blanda hasta la fijación maxilomandibular, que es la imagen que les puse aquí, que va a ser el cierre de la mandíbula con alambres o una fijación rígida abierta. En el caso de que al paciente se le realice una fijación intermaxilar, pues aquí se deben introducir barras metálicas en la superficie yugal de los dientes superiores y de los inferiores para que después se puedan unir entre sí con alambres tras seguir la oclusión correcta. Estos pacientes, los que tengan esta fijación maxilomandibular, siempre deben llevar unas pincitas o algo para cortar el alambre en caso de que tengan vómito o algo, porque pues realmente no pueden abrir la boca. Entonces, si necesitan hacerlo, pues necesitan cortar el alambre rápido, entonces por eso es importante que lleven unas pinzas para cortar o algo. Aquí pues suele preferirse la movilización temprana, aunque la fijación puede necesitar varias semanas. Y la alimentación pues obviamente se va a restringir a líquidos, purés y suplementos. Y bueno, como tienen esta fijación, pues los pacientes solo pueden cepillarse las superficies externas de los dientes. Entonces, por esto se va a recomendar que se lave los dientes durante 60 segundos con 30 mililitros de clorexidina al 0.12% por la mañana y por la noche. Y esto para controlar la formación de placa, de infecciones y pues la halitosis. También son muy importantes aquí los ejercicios de la apertura mandibular que pues nos van a ayudar a recuperar la función cuando se discontinúa la fijación. Y bueno, para el diagnóstico, como ya nos había comentado Santiago, pues tenemos una radiografía panorámica, que es la que más nos va a ayudar, también la de Tone, en las laterales oblicuas. Y no es muy común, pero en caso de que tengamos alguna duda diagnóstica o el paciente tenga pérdida del estado de alerta o de choque o que entre en choque, se puede realizar un TAC. Y la que sigue, perfil. Y bueno, aquí tenemos una radiografía panorámica que nos está mostrando una fractura en el cuerpo de la mandíbula que llega a las raíces de algunos dientes anteriores e inferiores. También se puede ver ahí una fractura del ángulo mandibular izquierdo. Y pues como les puse en la imagen anterior, ese es el tratamiento pues que más se utiliza, que es la fijación. La que sigue. Bueno, pasando a la sección de traumatismos oculares, la que sigue, bebé. Gracias. Bueno, como les mencionaba, parte de los traumas oculares, vamos a tener que estos traumatismos van a ser originados por mecanismos principalmente de tipo de contusión o mecanismos de tipo penetrante que van a, pues ahora sí que afectar al globo ocular y a todas aquellas estructuras periféricas que lo rodean y que estas pueden ocasionar un daño tisular de cierto grado, ya sea leve, moderado o severo, y que van a afectar la función visual, ya sea de manera temporal o permanente. Como ya vimos, pues parte de estos traumatismos oculares van a tener que ver sobre todo con lesiones como las que nos mencionó Santiago, que son las de Ford, principalmente en la de Ford 2 y 3. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener, por decirlo así, algunas circunstancias que van a generar que que las personas se expongan a este tipo de traumatismos. Uno de ellos va a ser la pobreza, en segundo va a ser la raza, sobre todo en pacientes de raza negra o hispanos. Esto tiene que ver más con el tipo de oficios que realizan.
sobre todo en fábricas o en algunos lugares de recolecta de desperdicios o de sustancias. Otra va a tener que ver con el consumo de drogas, violación de las reglas de tránsito, sobre todo en el aspecto de choques automovilísticos, o bueno, pacientes que son atropellados. También va a tener que ver, o el principal factor de riesgo, perdón, va a ser la falta de protección ocular adecuada, ya sea al momento de practicar un deporte o dentro de las áreas de trabajo. ¿Le puedes dar a la que sigue? Gracias. Ok. Dentro de la epidemiología vamos a tener que a nivel mundial, anualmente hay de 30 a 40 millones de personas afectadas por algún tipo de traumatismo ocular. Vamos a tener que es la primera causa de discapacidad visual de tipo monocular y que entre el 80 y el 90% de los casos son eventos prevenibles, como ya vimos, pues que su principal factor de riesgo es el no proteger no proteger el globo ocular. Respecto a la edad, vamos a tener que el 55% de los traumas oculares van a ocurrir antes de los 25 años. Aquí, dependiendo de la literatura, varía, pero específicamente aquí en México se habla de que es antes de los 45 años. También la principal etiología va a ser el área de trabajo. Vamos a tener que del 44 hasta el 60% de las lesiones oculares ocurren en horarios laborales y esta ocurre en una incidencia de 125 casos por cada 100,000 habitantes. Respecto al sexo, vamos a tener una diferencia muy importante entre los hombres y las mujeres. Vamos a tener que los hombres respecto a las mujeres son afectados 4-1. Esto tiene que ver, pues, como ya mencioné, por la actividad laboral y porque son, pues, principalmente los que se ven envueltos en problemas de violencia o de accidentes automovilísticos. Y algo que siempre, o que recalca mucho en el área de la epidemiología, es que cuando nosotros encontramos a una pacientita mujer con alguno de estos tipos de traumas oculares, pues la principal causa pues es regularmente la violencia intrafamiliar y la segunda pues son accidentes de tránsito. Dentro de las etiologías pues vamos a tener variadas, van a haber múltiples, pero la principal pues va a ser actividades laborales, ya sean de tipos industriales, agrícolas o de tipo de construcción. En segundo lugar tenemos a los accidentes de tránsito, también se puede deber a quemaduras y también en la práctica de deportes de contacto. Ya que sigue. Por favor. Ok. Bueno, respecto a los tipos de trauma ocular, la clasificación de Birmingham, y él nos ofrece una terminología y una clasificación. Para él, bueno, refiriéndonos de manera general a la pared ocular, él nos estaría hablando acerca de la córnea y de la esclera. Si hablamos de una lesión de globo cerrado, esta tiene que ver con una lesión prácticamente externa, es decir, que no involucra ninguna estructura interna, llámese la córnea o la esclera. Una lesión de globo abierto, en este caso pues obviamente hay una penetración al grosor de la pared ocular. Una contusión pues puede ser una herida pues que no a todo grosor, que se da por un objeto o una contusión, y en esta sí hay una deformidad del globo ocular. También nos ofrece una definición de la laceración lamelar, donde la lesión es a grosor parcial de la pared, una ruptura donde pues obviamente el grosor de la pared se va a ver afectado y este se va a ver por un objeto de tipo de contuso. En cuanto a la lesión penetrante, pues nos refiere sobre todo a una lesión de globo ocular abierto, donde va a haber una lesión de entrada, bueno, más bien un punto de entrada y un punto de salida. Perdón, un punto de entrada nada más. En cuanto a la lesión perforante, vamos a tener una lesión en la que se va a provocar una entrada y una salida del objeto punzocortante. También pues puede manifestarse por un cuerpo extraño, ya sea cualquier objeto que no debería de estar ahí, o las mixtas, donde pues puede haber una variedad de lesiones en el mismo globo ocular. Y como les mencionaba, esta clasificación de Birman las divide en dos, perdón, una lesión de tipo abierto o una lesión de tipo cerrado. Como ya les dije, pues el de tipo cerrado, nuestro pacientito va a tener una indemnidad de las membranas oculares que conforman y protegen al ojo, principalmente que van a ser la córnea y la esclera, y que puede estar acompañado o no de lesiones tisulares internas que van pues desde el grado leve hasta el severo, que va a ser un trauma ocular abierto. En el trauma ocular abierto pues va a haber el presentito va a presentar una ruptura de estas membranas y puede comprometer la región corneal, escleral o la inserción de los músculos extraoculares principalmente. Y bueno, como vemos, parte de todas estas nos mencionan el tipo, el mecanismo de lesión. Vamos a ver que estas las vamos a ver y las vamos a desglosar una por una.
pero vamos a ver que pues se van a dividir en contusiones, laceraciones, cuerpos extraños en la superficie ocular o intraocular. La característica que le va a dar principalmente al trauma ocular abierto va a ser el tipo de perforación, y en ambos vamos a encontrar un tipo mixto. De manera general, pues vamos a hablar de que pueden afectar el grado de agudeza visual, y nos va a dar una clasificación desde la A hasta la E, donde ya en un grado A, pues la agudeza visual pues se mantiene constante, es buena, pero en un grado E pues ya no hay percepción de la luminosidad. También se nos habla de un defecto pupilar aferente, este puede ser positivo o negativo, y lo único que hace, aparte del enfoque del tipo de lesión, va a ser el tipo de zona donde afecta. En el tipo abierto vamos a encontrar que puede afectar en un grado 1 la córnea, en un grado 2 hasta 5 milímetros posteriores al limbo, y en cuanto al grado 3, pues vamos a tener principalmente más de 5 milímetros posterior al limbo. En cuanto al tramo ocular cerrado, vamos a tener que igual se divide en 3 zonas, pero estos van a tener que ver más con límites a nivel externo, como por ejemplo en la zona 1, pues se divide está limitada la conjuntiva vulvar, a la esclera y a la córnea. En un grado 2, pues hay un seguimiento anterior desde la cámara anterior hasta la cápsula posterior. Y en un grado 3, donde el segmento posterior pues se ve afectado. ¿Le puedes dar a la que sigue, Belén? Por favor. Gracias. Y bueno, entrando propiamente a los traumatismos oculares de tipo cerrado, vamos a tener al primero, que nos habla sobre la laceración conjuntival. La laceración conjuntival va a ser un desgarro pues de la conjuntiva, y este puede verse asociado no a una hemorragia subconjuntival. La laceración es la imagen que estamos viendo del lado derecho. Como vemos, más bien parece como un tipo de desgarro, como un tipo de corte, que pues prácticamente no afecta al globo ocular, pero sí bueno, lacera o lastima, ahora sí que estructuras aledañas. Para que nosotros podamos sospechar de este tipo de laceración, nos vamos a enfocar sobre todo al antecedente de traumatismo, y este generalmente pues va a ser dado por un objeto punzocortante. Entonces, pues, con respecto al objeto punzocortante, este puede, por lo regular, va a ser un tipo de desgarro y va a afectar simplemente de manera superficial. Bueno, vamos a ver que para la mayoría de estos traumatismos oculares cerrados, con la exploración física, pues va a ser más que suficiente, sobre todo evaluar, como nos mencionaron al principio, la historia clínica, el mecanismo bueno, el proceso en el que se dio este traumatismo y el objeto que lo provocó. Parte de este tratamiento pues nos va a dividir este tipo de laceraciones en 2 categorías, cuando la laceración o el daño es menor a 10 milímetros y cuando el daño es mayor a 10 milímetros. Cuando es un daño pequeño, un daño menor a 10 milímetros, podemos utilizar cloranfenicol, el 1% en ungüento, y una vez que hemos colocado este cloranfenicol, pues podemos colocar un sello ocular, que son estos parchecitos en el ojo, sobre todo pues para evitar una sobreinfección por el medio externo, y pues lo recomendable es utilizar analgesia sistémica y un control de 24 horas por el médico tratante. Estas laceraciones pues realmente no tienen mayor complicación más que el dolor, el dolor, hinchazón y todos estos pues síntomas que podemos pues ahora sí que palmear con analgesia sistémica. Y lo importante del control médico es sobre todo para evaluar que que a largo plazo no haya una disminución de la agudeza visual o que no se haya presentado otro síntoma derivado de este. En cuanto al tratamiento para laceraciones mayores a 10 milímetros, aquí sí es importante poner atención sobre todo en sospecha de un compromiso escleral. Como vimos, cuando las lesiones son más grandes, pueden afectar algunas estructuras de la conjuntividad del globo ocular, y sobre todo cuando pues sabemos, o como les mencioné, dentro del mecanismo que produjo esta laceración, fueron lesiones de alta energía, es decir, el paciente a lo mejor proviene de un choque de auto, y a lo mejor lo primero que se ve es esta laceración, pero pues más allá de la laceración que se ve de manera superficial, podemos hablar inclusive de una fractura de Lefort pues grado 3. También puede haber signos de complicación intraocular, como pueden ser la disminución de la agudeza visual, la presencia del ifema, una disminución en el campo visual, o cuando pues una vez que hemos empezado a dar este analgésico, el dolor no cede. Entonces son signos de alerta en los que tenemos que poner atención. Estas laceraciones mayores a 10 milímetros, por lo regular, sí se pueden atender pues en el área de urgencias, pero
cuando nosotros ya, bueno, tenemos cierta sospecha de alguna de la presencia de los síntomas que ya les mencioné, lo importante es referir al área de oftalmología, donde se le va a realizar una exploración quirúrgica, y lo principal pues, que se realice en esta área de oftalmología va a ser una sutura quirúrgica, pues realmente que se debe realizar en las primeras 24 horas, y se van a utilizar, pues, y se van a utilizar sobre todo suturas, pues, de hasta de 6 ceros, dependiendo del grado, y sobre todo, pues, la funcionalidad del globo ocular. ¿Le puedes dar a la que sigue, Abraham, por favor? Gracias. Bueno, otro traumatismo del globo ocular cerrado va a ser la contusión periocular. Como vemos, esta contusión periocular va a ser originada por un objeto que, pues, literal contunde o golpea el globo ocular y que ocasiona un daño tisular, pues, con diversos grados de afectación. Pero lo que va a caracterizar a esta contusión ocular, periocular, perdón, va a ser que en la indemnidad de las membranas que conforman al ojo, pues, están completas, es decir, no se rompen, y la córnea y la esclera permanecen sin un daño, pues, muy, muy visible. Bueno, principalmente las contusiones perioculares, el principal mecanismo con el que se da, bueno, en el caso de los hombres, pues principalmente es por actos de violencia, pues ahora sí que un golpe en el ojo. En cuanto a las mujeres, pues tiene que ver más con la violencia intrafamiliar, y en cuanto a los niños, pues tiene que ver más con caídas o algún, pues no sé, jugando y que se golpeen, pues aquí está la contusión periocular. Esta tiene como característica que se presenta un hematoma alrededor del ojo, que es parte de lo que también ya nos mencionó Santiago, que podemos ver como los ojitos de mapache, que le dan esa coloración violácea, rojiza, y que muchas de las veces sí puede afectar a la córnea y a la esclera. En cuanto a la sospecha, vamos a tener, pues obviamente, el antecedente del trauma, la presencia de la equimosis, ya sea pues en un solo ojo o en ambos ojos, y sobre todo, pues bueno, en esta región periocular. Para la confirmación diagnóstica, pues como siempre, consideramos siempre la historia clínica, el mecanismo de lesión, el que provocó este evento, pero debemos realizar una confirmación diagnóstica. Como vamos a ver más adelante, esta confirmación diagnóstica tiene que ver sobre todo para evaluar el grado de agudeza visual, una exploración del polo anterior del ojo y sobre todo una evaluación del fondo de ojo dilatado. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen inferior izquierda, vemos un paciente que tiene, pues ahora sí que el ojito rojo, y a lo mejor con la contusión, pues podríamos pensar que solamente es una contusión periocular. Sin embargo, tenemos que evaluar la presencia de algún tipo de hemorragia interna, que a largo plazo pues hay una disminución de la agudeza visual, y sobre todo verificar pues el estado del polo anterior del ojo, para evitar pues lo que más adelante vamos a ver, que puede producirse como una explosión o un exoftalmo. En cuanto al tratamiento, vamos a tener principalmente a nivel del área de urgencias una analgesia sistémica. Aquí pues se recomienda pues, lo clásico, el paracetamol de 120 hasta 500 miligramos 4 veces por día, o el consumo de ibuprofeno 400 miligramos cada 4 o 6 horas. Pero parte de esta analgesia sistémica es durante este tiempo realizar un periodo de vigilancia. ¿Te puedes dar a la que sigue, Bran? Gracias. Como les mencionaba, tenemos que realizar un periodo de vigilancia. Por lo regular, una vez que nuestro paciente pues, no nos refiere un cambio en la agudeza visual o algún otro síntoma o signo, pues dentro de las primeras 72 horas nosotros vamos a derivar al área de oftalmología pues a este paciente, sobre todo pues para que él evalúe algún otro daño. Pero si nosotros dentro de las primeras 24 horas encontramos algún signo precoz, debemos de enviar al oftalmólogo de manera previa. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Pues principalmente una disminución en la agudeza visual, la presencia del ifema, el dolor que no cede con la analgesia, una alteración de la motilidad ocular, cuando hay una alteración en el examen pupilar, cuando nosotros, pues por el tipo de mecanismo que produjo el traumatismo, sospechamos de una fractura, cuando hay una ausencia de reflejo rojo o cuando hay una diplopia. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bran? Gracias. ¿Y por qué es importante mantener este tipo de pacientes en vigilancia? Pues como les dije, principalmente por una sospecha de la fractura de la órbita. Como ya nos mencionó Santiago dentro de las clasificaciones de Lefort, y también pues parte de esta contusión periocular es muy clásica de las fracturas de Lefort tipo 2 y 3. Entonces es importante realizar esta vigilancia periódica.
cuando, y vamos ahora sí a tender hacia una sospecha de una fractura de órbita cuando hay limitación de movimientos oculares, cuando hay diplopia binocular, cuando hay una presencia de un exoftalmos, un enoftalmos, cuando hay una simetría facial pues bastante importante, cuando hay hiper o hipoanestesia infraorbital o dental, cuando la deformidad ósea es pues bastante visible o cuando hay un enfisema periorbitario. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Y bueno, dentro de estas fracturas orbitarias vamos a tener, perdón, otro tipo de traumatismo ocular cerrado van a ser las fracturas orbitarias. Estas fracturas orbitarias vamos a ver que básicamente el diagnóstico diferencial se va a dar con la anterior, que van a ser, con la contusión periorbitaria, pero vamos a tener específicamente que estas fracturas orbitarias van a ser originadas por un objeto que contunda el globo ocular y produce una fractura de los huesos que conforman la órbita, y pues esta puede ser por un trauma directo o indirecto. Vamos a tener diferentes tipos de fracturas, como ya nos mencionó también Santiago, pero a nivel de las fracturas orbitarias, la principal va a ser la fractura del piso orbitario. Dentro de las mismas especificaciones también vamos a tener una fractura nasorbitaria de la pared interna, fracturas del tripoide orbitario y fracturas del techo orbitario. Pero pues como les mencioné, la más común es la del piso orbitario. Y pues retomando un poquito de lo que ya les mencioné anteriormente, vamos a tener esta sospecha de la órbita cuando hay, en caso de que haya presencia de uno o más de los siguientes síntomas, que pues tienen que ver sobre todo con el movimiento ocular, la diplopia binocular, la presencia de enoftalmo y exoftalmo, la simetría o una deformidad ósea. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Y bueno, ahora sí que gracias, a manera de resumen, pues si nuestro paciente solamente mantiene esos ojitos de mapache y el dolor, la contusión, pues simplemente se inicia un protocolo de contusión periorbitaria. Pero, pues como ya vimos, cuando sí hay sospecha de fractura orbitaria, lo más recomendable, aparte de la historia clínica, la exploración y todo lo que ya hemos hablado, lo importante es realizar pues una radiografía. Algo importante, y como les mencioné, como la fractura más común es la de la fractura del piso de la órbita, vamos bueno, se refiere en la literatura que al momento de la radiografía podemos observar un signo de la lágrima, que la verdad, bueno, está como en el circulito naranja, que es como una lagrimita, la verdad yo no lo alcancé a distinguir, pero ¿le puedes dar a la que sigue, Bren? Gracias. En esta tomografía sí se alcanza a ver como esta lagrimita. Este es el signo de la lágrima, el que es típica en una fractura de piso de la órbita. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren? Gracias. Bueno, ahora siguiendo con el tratamiento, pues ahora sí que en el área de urgencias lo importante va a ser la analgesia sistémica. Como ya vimos, podemos dar paracetamol, ibuprofeno, vamos a mantener una vigilancia periódica y lo más importante es referirlo pues ahora sí que al área de oftalmología y al área de cirugía, pues ahora sí que el cirujano pues va a dar el tratamiento acorde a la fractura. Y dentro de las complicaciones más frecuentes va a ser una celulitis orbitaria, una trombosis del seno cavernoso, la meningoencefalitis y una fístula arteriovenosa. ¿Te puedes dar a la que sigue, Bren? Gracias. Bueno, también siguiendo con estas lesiones cerradas, vamos a tener lesiones del párpado. Dentro de estas lesiones del párpado las podemos clasificar en dos, simples y complejas. Estas simples van a tener que ver sobre todo, las lesiones simples van a ser aquellas que no van a involucrar los márgenes del párpado, y las complejas van a ser en las cuales se ven afectados los conductos lagrimales y pues propiamente el globo ocular. Aquí lo más importante es evaluar la clasificación, los signos clínicos, y dentro de ellas, pues en caso de presentar uno o más de los siguientes signos clínicos, como van a ser el compromiso del canto medial, el compromiso de las vías lagrimales, el compromiso del músculo elevador del párpado, un compromiso del borde palpebral, el compromiso del globo ocular, sospecha de fractura de órbita, pues que encontremos algún cuerpo extraño que no se retire de manera fácil. En casos de lesiones de mordeduras de animales o animales o humanas, esto va a ser muy importante porque dentro de los protocolos pues se va a iniciar un tratamiento con esquema antirrábico.
y también que la herida con más de 12 horas de evolución. Ahora, pues si tenemos uno de estos o más síntomas, lo importante ahora sí que aparte de la analgesia va a ser la derivación al área de oftalmología. Y una de las principales indicaciones para que nosotros derivemos al área de oftalmología es una lesión en el canto interno de los canalículos lagrimales o cuando son las oraciones profundas con compromiso del elevador del párpado superior y compromiso del borde libre de los párpados. Esto pues sobre todo por lesión a nivel de los músculos elevadores del párpado, pero pues también podemos realizar algunas actividades, perdón, dentro del área de urgencias, como van a ser cuando, por ejemplo, solamente hay una lesión en el párpado superior y esta lesión es de forma horizontal y no hay lesiones evidentes en los músculos elevadores del párpado, pues puede ser tratado a nivel primario. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Estas lesiones del párpado, pues como ya vimos, si están presentes o no, pues ahora hablando propiamente cuando sí podemos atender este tipo de lesiones de párpado, ¿le puedes dar a la que sigue, Bren? Gracias. Pues son lesiones como la que vemos aquí, que son simplemente que parecen como un desgarro, como pues ahora sí que fueron producidas por un mecanismo de lesión no tan fuerte o de alta energía, y donde simplemente se ve un compromiso de manera que afecta de manera superficial, mejor dicho. Aquí lo indicado es realizar un aseo con suero fisiológico al 0.9% y lo importante es el retiro de cuerpos extraños. Parte de esto también se recomienda una sutura de herida palpebral, ya sea bajo anestesia local, y lo que se recomienda es que se realice con material no reabsorbible, como es el monofilamento de 6 ceros, de proleno de nylon. También se debe bueno, dentro de esta evaluación, realizar un protocolo de contusión orbitaria, pues sobre todo para descartar alguna fractura del área orbitaria. También está indicada la analgesia y los antiinflamatorios sistémicos. Y como les mencioné, dependiendo del mecanismo que haya producido, es importante iniciar un tratamiento de profilaxis antibiótica por 5 días y también realizar profilaxis con vacuna antitetánica o antirrábica, si fuera el caso. Pero, ¿qué pasa cuando cuando ya hay un compromiso importante de alguna estructura del párpado? Lo importante es, pues ahora sí que, por lo que vamos a realizar en el área, va a ser utilizar un protector ocular, simplemente dar analgesia y derivar al área de oftalmología de manera urgente. Y esto pues tiene que ver sobre todo por el área de irrigación de los párpados, que pues es altamente vascularizada, es una región que pues tiende a sangrar mucho, por lo cual es importante derivarlo de manera urgente. Y como dice aquí, eso que, bueno, que no debe de ser sometida a resecciones, o por lo menos no en esta área de urgencias, y que pues la cirugía óptima para hacer ahora sí que la cirugía puede ser desde 48 hasta 72 horas, si las condiciones de la cirugía no son óptimas. ¿Le puedes dar a la que sigue, por fin? Gracias. Ahora, otro tipo de lesión de globo ocular cerrado va a ser la lesión lamelar no penetrante o una herida corneal de espesor parcial, también se le llama así. Estas van a ser pues comúnmente abrasiones de la córnea que van a ser muy comunes, pero también muy dolorosas. Las principales causas de esta pues van a ser que se encuentre un cuerpo extraño ubicado en el párpado, como vemos en la imagen. Esto tiene que ver, perdón, sí tiene que ver principalmente con pues, trabajadores del área industrial, quemaduras térmicas, sobre todo en aquellos que trabajan con químicos como van a ser en las construcciones o en algún tipo de, pues de área de alimentación o eso, pues tienden a tener quemaduras térmicas y también con agentes cáusticos, que pues los vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de la sintomatología, pues va a ser lo más común es encontrar o que el paciente nos refiere a un dolor pues bastante intenso, esa sensación de cuerpo extraño que pues agrava con el movimiento del párpado y pues en la mayoría de las ocasiones nos refiere a un fotofobia. Dentro del diagnóstico, pues siempre considerando, como ya mencioné, la historia clínica, el mecanismo del trauma, aquí sí vamos a realizar un tipo de prueba que es, perdón, un tipo de prueba, bueno, más bien un examen donde se va a colocar sobre la lesión un poco de fluoresceína, que va a ser este pigmento como verde rojizo, pero que el contacto con la lesión y de las estructuras se va a volver como un verde fosforescente.
Y como vemos aquí, se le va a colocar a contraluz de una luz de cobalto, que pues es una luz azul, y así se puede visualizar la extensión del daño en el epitelio, ya que pues entre el teñido de este verde fosforescente y la luz, pues se puede evaluar de manera más, pues a grandes rasgos, el grado de extensión del daño. Y bueno, una vez que nosotros evaluamos o que encontramos que hay una lesión, el tratamiento indicado pues va a ser utilizar un protector ocular, como sabemos, pues para evitar un mayor daño. Lo indicado es una analgesia sistémica y pues como hemos mencionado, se va a derivar al área de oftalmología de forma urgente. Y pues no debemos olvidar que se debe utilizar protocolo para contusiones o para fracturas del área orbitaria. Y pues considerando el tipo de mecanismo que produjo esta lesión lamelar, pues podemos iniciar o no un tratamiento profiláctico contra la rabia. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Gracias. Y bueno, dentro de estas lesiones lamelares, pues como ya vimos, casi siempre se va a referir al área de oftalmología, pero van a haber situaciones especiales donde pues sabemos que pueden tardar en que se vayan al área de oftalmología, pero sí podemos hacer ciertas actividades. Y aquí yo les puse algunos ejemplos de en qué casos vamos a realizar algunas cosas, como va a ser la presencia de un cuerpo extraño en el espesor de la córnea. Aquí lo importante es colocar o aplicar cloranfenicol al 1% en un ungüento. Lo importante también es sellar el globo ocular y pues utilizar pues analgesia sistémica. También vamos a encontrar lesiones secundarias al uso de lentes de contacto. Esta la verdad es que es muy común, sobre todo en aquellos pacientitos que usan pues, los lentes de contacto y que sufren algún accidente. El lente de contacto se queda retenido dentro del globo ocular. Y aquí lo importante es tratar o más bien retirar el lente de contacto bajo anestesia tópica. Pero pues sabemos que pues muchas de las veces debido al dolor, al edema y a todo esto, el retirado de este lente de contacto pues va a ser pues bastante difícil y va a haber un retiro brusco. Entonces cuando hay un retiro brusco lo importante es aplicar ciprofloxacina o gentamicina en ungüento oftálmico, pues igual vamos a sellar el globo ocular y va a haber una derivación al área de oftalmología. También van a haber pues, ocasiones en que las lesiones corneales son mayores a 10 milímetros y vamos a seguir el tratamiento ya mencionado, que vamos a aplicar el cloranfenicol al 1%, se sella el globo ocular, se da anestesia sistémica y lo mismo, se deriva al área de oftalmología. Cuando nosotros sospechamos de un cuerpo extraño intraocular o que haya una perforación, vamos a realizar un protocolo de herida ocular abierta, que pues Brenda nos lo va a explicar más adelante, pero parte de esto, lo importante es una profilaxis con antibióticos sistémicos, y pues lo más común es dar moxifloxacina de 400 miligramos al día vía oral por 5 días. Y bueno, por último tenemos la opción en donde no se presenta ninguno de los elementos anteriores, como pues es los cuerpos extraños, las lesiones corneales o la sospecha de un cuerpo extraño. Entonces, pues se sigue el protocolo pues ya mencionado, que es aplicar el cloranfenicol al 1%, el sellado, la analgesia y el control por 24 horas hasta pues derivar al área de oftalmología. ¿Le puedes dar a la que sigue, por fin? Y bueno, lo último que tenemos en traumatismos oculares cerrados van a ser las causticaciones o quemaduras por cáusticos. Dentro de la epidemiología, pues vamos a tener que se representan el 10% de los traumas oculares, el 80% afecta principalmente a los varones y como ya mencioné, pues tiene que ver más con el área de trabajo. Y en el 25% de los casos son de tipo bilateral. ¿En qué momento vamos a tener esta sospecha? Pues cuando hay un accidente de cáusticos. Aquí sí va a ser importante indagar sobre la sustancia, la sustancia que provocó, la hora del accidente. Sobre todo va a tener que ver pues con la hora del accidente, con el grado, la intensidad del daño. Y pues ya sabemos que los agentes cáusticos van a ser de dos tipos, ácidos y bases. Dentro de los ácidos más comunes va a ser el ácido sulfúrico, que se va a encontrar sobre todo en la industria química o en las baterías. También vamos a tener el ácido sulfuroso, el hidrofluórico, el crómico, el nítrico y el acético. Y dentro de las bases vamos a tener el hidróxido de amonio, el hidróxido de calcio
Y el más común, que va a ser el hidróxido de sodio, que esto lo vamos a encontrar en la sosa cáustica, en los limpiadores de baño y en esos, también los limpiadores de cocina, y van a ser la principal causa de daño ocular. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Y bueno, aquí lo importante va a ser, ¿le puedes dar a la que sigue, por fin? Gracias. Aquí lo importante va a ser el mecanismo, la fisiopatología. No va a ser lo mismo una quemadura por un ácido que por una base. Y pues la verdad, estas imágenes están pues bastante bonitas y muy claras porque nos muestra ahora sí que cómo diferenciar entre una quemadura de un ácido y una quemadura de un álcali. Vamos a tener que para los ácidos principalmente, perdón, para los ácidos, la fisiopatología tiene que ver con el tipo perdón, con el tipo de estructura química que van a tener. Por su naturaleza, los alcalis van a tener un peor pronóstico. El alcali, pues por su ion y oxidrilo, aumenta el pH de la lágrima y produce saponificación de los componentes grasos de la membrana celular, y pues esto va a facilitar la penetración de los tejidos oculares alcanzando hasta un segmento anterior. Es decir, si nos damos cuenta, esta saponificación pues va a dañar todos los lípidos y va a dar esta como característica de los alcalis, que va a hacer que vamos a ver todo el globo ocular como blanquecino, como opaco. Mientras que los ácidos pues tienen un mejor pronóstico. El ácido pues en contacto con la lágrima va a producir calor, va a haber como carbonización del epitelio corneal y conjuntival, y debido a la coagulación de las proteínas tiende a depositarse en la superficie del globo ocular, que es lo que estamos viendo en la imagen, que se ven estas como, ¿cómo decirlo? Pues esta concentración de las proteínas del globo ocular se ven como más, como esparcidas, por decirlo así, y bueno, conjuntas, pero no se ven opacas como en el caso del alcali. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por fin? Gracias. Y bueno, aquí les volví a poner cómo se diferencian. En la quemadura por alcali, pues el epitelio corneal está ausente. Esto tiene que ver con la penetración intraocular y la oposicidad estromal importante, por lo que vimos de la saponificación de los lípidos. Y en la quemadura por ácido, este nos pone que es el ejemplo de una batería que explotó, y aquí el efecto epitelial es al 100% presente, y como vemos se ven como pequeños depósitos de las proteínas alrededor del ojo, pero no lo cubre completamente. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Gracias. Y bueno, ya para finalizar, dentro de estas lesiones, dentro de estas causticaciones, vamos a tener o debemos de evaluar dentro del mismo cuadro clínico, aparte de la característica que ya les mencioné, debemos de evaluar la lesión epitelial corneal, la presencia de quemosis, la hiperemia alrededor, bueno, en la zona, si hay presencia o no de un edema palpebral, una reacción en la cámara anterior, y sobre todo quemaduras de primer y segundo grado en la piel periocular, que fueron las que ya nos mencionó Magali, que muchas de las veces nos van a dar el indicativo de la gravedad de esta quemadura. Para el diagnóstico, pues parte de la historia clínica, el mecanismo de lesión, también lo que les mencioné sobre identificar qué fue lo que causó la quemadura y la hora en que sucedió. Vamos a utilizar la escala de Hughes. La escala de Hughes nos ofrece, ahora sí que nos ofrece un pronóstico y sobre todo nos orienta hacia el tipo de daño causado. Esta escala de Hughes tiene 4 grados. En el primero solamente se nos habla de un daño epitelial corneal, es decir que pues, se observa todavía transparente, y el pronóstico pues casi siempre es excelente. En el grado 2 vamos a tener una córnea borrosa o edematosa, aquí el pronóstico es bueno. En el grado 3 vamos a tener una pérdida total del epitelio corneal, de una córnea opaca, y el pronóstico es reservado. Y en el grado 4, que es la que vemos en la imagen de abajito, que es una córnea opaca, que no se observa evidencia de iris o pupila, hay una isquemia límbica y el pronóstico pues realmente es muy malo. En el tratamiento en caso confirmado en una etapa aguda, es decir, cuando llega el momento al área de urgencias, pues lo importante es colocar un anestésico como la propacaína al 0.5%, y lo más importante es realizar una irrigación generosa y adecuada con suero fisiológica o agua a presión. Como vemos en la imagen, pues se utiliza una jeringa sin la aguja, y lo importante es estar irrigando la zona constantemente, y lo recomendable es que se realice desde 15 hasta 30 minutos. En el caso de los alcali, perdón, vamos a utilizar, aparte de la irrigación fisiológica, algo que no, bueno,
es limpiar el fondo de los sacos conjuntivales con un hisopo de algodón. Esto tiene que ver más, tiene que ver más con la detención de la necrosis y sobre todo para que no se extienda el tipo de quemadura. Entonces, pues, esa es como una diferencia nada más con el tratamiento con las alcalis, que se va a limpiar con un hisopo, pero en ambas se va a irrigar la zona con generoso agua o suero, dependiendo de lo que tengamos, y administrar un analgésico, y lo más importante, pues igual se va a derivar al área de oftalmología. ¿Le puedes dar a la que sigue, Bren, por favor? Ah, bueno, aquí está lo que les mencionaba del hisopo, de limpiar el área alrededor del globo ocular. Lo que sigue, por favor. Gracias. Y dentro del tratamiento, pues vamos a tener a evaluar, bueno, nos divide este esquemita en dos. En caso de presentar al examen opacidades corneales, una mala visualización del iris o pupila o una isquemia limbar, lo más importante es, pues como siempre, derivar al área de oftalmología, pero podemos iniciar un tratamiento con lágrimas artificiales cada 2 horas, colocación de coloranfenicol al 0.5% en colirio oftálmico cada 3 horas, pues la analgesia sistémica, vamos a proteger este globo ocular y no vamos a utilizar sellos oculares o ungüentos. Sobre todo esto tiene que ver con el tipo de extensión y para no irritar más la zona. Y en el caso de que, de que sí no se presenten opacidades corneales, no haya, de que no haya opacidades, se vea el iris, la pupila y no haya isquemia, lo importante pues también es iniciar un tratamiento con lágrimas artificiales cada 2 horas, coloranfenicol al 0.5% en colirio oftálmico cada 3 horas, analgesia sistémica, y en este caso pues no vamos a referir al área de oftalmología y el control va a ser por 24 horas. Y es importante continuar un tratamiento por 5 días y en caso pues de que el paciente a lo largo de estos días presente complicaciones, pues ahora sí se va a derivar al área de oftalmología. Y las principales complicaciones de estas quemaduras pues van a ser el simblefarón, una restricción de la motilidad ocular externa, una perforación corneal, una infección intraocular, el desarrollo a largo plazo de glaucomas, de cataratas, o de pitisis bulbi. La que sigue, por favor. Y bueno, continuando con otro de los traumas de globo ocular de clasificación cerrada, tenemos propiamente los cuerpos extraños. Ya Erika nos mencionó que pues son todas aquellas partículas que no deberían de estar en nuestro globo ocular, pero es importante mencionar que pues existen diversos tipos u orígenes de los cuerpos extraños, como pueden ser metálicos, maderas, sustancias o fibras vegetales o detritos, que son propiamente pues aquellas como basuritas que se nos meten al ojo pues con la corriente del aire. Hay que destacar que los de origen metálico suelen ser los más complicados debido a que dejan pues unos aritos de metal visibles a nivel de nuestro ojo, que son los que nos pueden derivar a ciertas infecciones y bueno, a un compromiso visual propiamente. Se pueden localizar a nivel de la piel palpebral, de la conjuntiva tarsal, de la córnea o esclera. En estos casos, pues nos vamos a enfocar un poquito más a la córnea, en donde pues generalmente es donde se localizan. Bueno, sin embargo, pues como les menciono, también pueden estar a nivel de la piel palpebral o de la conjuntiva. Y pues también es importante pues no olvidar esta área y también considerarlo al momento de la exploración. En cuanto a su sintomatología pues más característica es esa sensación o molestia de tener algo dentro del ojo, el dolor, la hiperemia conjuntival, el constante lagrimeo. Y bueno, como les menciono, pues puede ser visible a simple vista, pero pues recordemos que se puede localizar en otras áreas que pues a manera de exploración directa no podemos observar. Puede incluir fotofobia y por consiguiente pues una disminución en la agudeza visual. Su diagnóstico pues tiene que ser una visualización directa del cuerpo extraño y bueno, las maniobras de versión de los párpados en caso necesario de que pues nuestro paciente nos refiera que tiene esa sensación de tener algo dentro del ojo pero no pueda ser visible. De igual manera pues la solución de fluoresceína, Erika ya nos explicó que esta pues su principio es pintar o teñir el epitelio dañado y ubicar dónde está nuestro daño. Su tratamiento, pues lo ideal es derivar a
a un oftalmólogo dentro de las 24 horas, pues para una exploración más completa. En caso de no ser posible, se tiene que intentar la extracción del cuerpo extraño y bueno, de igual manera, pues a manera de arrastre con solución fisiológica, pues contando con una buena iluminación y en caso de ser necesario con anestesia tópica, debido a que hay unos cuerpos extraños que se encuentran pues bastante clavados en el globo ocular y por ello se necesita recurrir, como ya nos mencionó Erika, a hisopos o incluso a cierto instrumental, como por ejemplo en esta imagen tenemos pues como una aguja que es la que está raspando el epitelio para poder extraer este cuerpo extraño y pues ya pues extraerlo completamente y como les mencioné es importante derivar al oftalmólogo para que haga la valoración completa. Después de la extracción, de igual manera se va a utilizar cloranfenicol al 1%, 4 veces al día por 2 días y posteriormente 2 veces al día por 5 días, pues para evitar posibles infecciones asociadas. Y también para el tratamiento pues, del dolor o inflamación, los analgésicos, que ya Erika también nos los mencionó, generalmente se utiliza paracetamol e ibuprofeno y el seguimiento pues se tiene que llevar a las 24 a 48 horas posteriores, pues para evaluar si es que se asocia algún tipo de infección o como les menciono, aquellos cuerpos extraños de origen metálico que dejan aquellos anillos de óxido dentro del globo ocular. En cuanto a la queratitis actínica, también es un traumatismo de globo ocular cerrado que generalmente se va a producir por la falta del uso de los lentes de protección en situaciones especiales pues de exposición a la luz solar, de exposición a la nieve o incluso de exposición a las soldaduras. Y algo importante de esto es que la manifestación pues, clínica de la queratitis actínica se va a presentar de 6 a 12 horas posteriores a la exposición y se va a caracterizar pues, por el dolor ocular desde moderado a intenso, va a presentarse un blefaroespasmo, fotofobia, edema corneal, hiperemia conjuntival. En cuanto al diagnóstico, pues hay que tener en cuenta el antecedente de queratitis punteada superficial, que de igual manera pues se puede teñir con fluoresceína y también considerar pues los cuerpos extraños, así como les menciono pues la situación a la que estuvo expuesto nuestro paciente. Y en cuanto a su tratamiento, pues se maneja igual que un cuerpo extraño, tiene que hacerse utilizando cloranfenicol al 1% y posteriormente pues el uso de analgésicos pues para aliviar lo que es el dolor, la inflamación y realizar el seguimiento de igual manera a las 24 horas. Y bueno, en estos casos, pues en las imágenes que les traigo, en la primera podemos observar ciertas opacidades pues a la periferia de nuestra iris, que es pues propiamente a nivel corneal. Y bueno, también se puede presentar como en la imagen inferior, como cierto puntilleo, pero pues recordemos esa como opacidad. Entonces puede ser pues opacidad como más homogénea o en forma de puntilleo. Y bueno, la siguiente y la última del trauma cerrado ocular es la hemorragia subconjuntival, que propiamente es la presencia de la sangre por debajo de la conjuntiva. Y esta algo importante es que se puede considerar en ciertas ocasiones una afección benigna, debido a que pues, se puede asociar a ciertos medicamentos anticoagulantes, a la hipertensión arterial, a trastornos propiamente de la coagulación, o por ejemplo cuando se emplean maniobras de Valsalva debido a que, bueno, ocurre un incremento de la presión intraocular, lo que ocurre que pues se revienten ciertos vasos sanguíneos y ocurra esta hemorragia. Pues, se puede tener una sintomatología de sensación de cuerpo extraño, un lagrimeo constante o incluso un dolor a la palpación, pero pues estos son muy leves. Y lo importante es que pues no necesita un tratamiento. Generalmente la sangre se reabsorbe y pues ya no pasa nada. Y bueno, pasando propiamente a lo que son los traumatismos oculares de globo abierto, vamos a comenzar propiamente con el cuerpo extraño intraocular. Y bueno, en este caso representa del 15 al 25% de los traumas de globo abierto y tiende a afectar a nivel de la retina y está pues relacionado que 1 de cada 10 casos se va a presentar un desprendimiento propiamente de la retina con compromiso visual. Generalmente pues se asocia igualmente a los cuerpos extraños metálicos, por lo que si se tiene duda de si nuestro paciente tiene
la vacuna, pues se tiene que hacer la inmunización o incluso pues si no la tiene también hacerla. Se inician antibióticos de amplio espectro, pues con la intención de evitar infecciones y se tiene que preparar para anestesia general a nuestro paciente para realizar la extracción. En este caso, pues también se tiene que derivar lo antes posible a nuestro oftalmólogo, pues para la valoración y el manejo completo. La imagen de su izquierda nos va a mostrar pues la exploración física, que pues como pueden ver el cuerpo extraño que se encuentra aquí, es visible pues a simple vista. Este es un ojo izquierdo en el cual se detectó pues edema palpebral moderado, hiperemia conjuntival y bueno, por lo mismo del cuerpo extraño comenzaron a observarse secreciones blanco-amarillentas y pues bueno, en este caso se trata de un cuerpo extraño de origen vegetal. Posteriormente se realiza pues la exploración del fondo de ojo en la que también podemos observar pues cómo es que este cuerpo extraño pues está introducido en nuestro globo ocular propiamente. Y bueno, en este caso también compromete propiamente a la cavidad vítrea, formando pues ya una acumulación de sangre, que es lo que conocemos como hemovítreo. Y el diagnóstico, pues de igual manera se tiene que valorar qué tanto compromiso visual tiene nuestro paciente a través de los exámenes de agudeza visual y la oftalmoscopía directa e indirecta, pues para ver en dónde se localiza y qué tanto está afectando. Ahí, bueno, nuevamente los test de fluoresceína con la lámpara de hendidura, pues para visualizar el nivel de epitelio que está afectado y dónde se localiza esta afección o este daño. Y en cuanto a los exámenes auxiliares, tenemos desde las radiografías simples de órbita, los ultrasonidos y bueno, algo que también es muy útil es la tomografía, debido a que esta principalmente pues nos va a ayudar a localizar pues más exacta, de forma más exacta la localización, la naturaleza y el daño asociado pues al cuerpo extraño. Sin embargo, algo que hay que destacar es que la tomografía no va a ser útil para visualizar aquellos cuerpos extraños de origen plástico ni de madera. Entonces, para eso tenemos pues los otros estudios que nos pueden brindar ese apoyo. Su tratamiento, pues como les mencioné, se inicia profilaxis antibiótica pues lo antes posible. En este caso se utiliza gentamicina o vancomicina en inyección propiamente intravítrea y antibióticos parenterales. En niños generalmente se utiliza cefazolina o clindamicina y en los adultos, pues Erika ya nos mencionó el moxifloxacino. El tratamiento es meramente quirúrgico y pues consiste en extraer el cuerpo extraño intraocular y asimismo pues minimizar el trauma quirúrgico. Por lo tanto, pues lo ideal es que lo realice un especialista. En este caso, de igual manera, se utiliza lo que es la vitrectomía, que es propiamente pues la extracción del vítreo, que pues en estos casos también se evalúa qué tanto daño pues está ocasionando a este nivel. En caso de que se realice por un especialista, realiza la extracción del cuerpo extraño y restaura la integridad del globo ocular. Pero en casos de que no se derive propiamente o rápido a un especialista, se tiene que suturar la puerta de entrada del cuerpo extraño y diferir al especialista en máximo 24 horas, pues para evitar el compromiso de nuestro ojo. Y bueno, en estos casos tenemos aquí. Este es el paciente que les mostraba en esta otra diapositiva donde tenía el cuerpo extraño de origen vegetal después de la cirugía en la que pues ya se le realizó la extracción y pues simplemente se reparó y pues está en recuperación y por eso todavía se ve como la hiperemia conjuntival, pero pues no pasó a mayores complicaciones. El pronóstico y seguimiento pues va a consistir propiamente en vigilar la aparición de infecciones, generalmente está asociado a endoftalmitis, tienen buen pronóstico visual debido a que la gran mayoría de las heridas son de origen o son de tamaño pequeño y únicamente o aproximadamente el 40% de los pacientes que sufre una condición como esta presentan limitación visual. Las complicaciones, pues ya se las mencioné, generalmente está asociada a endoftalmitis, metalosis en caso de que sea un cuerpo extraño, pues metálico, trauma ocular severo y pues el correspondiente compromiso visual. Bueno, pasando al siguiente trauma de globo ocular abierto, son propiamente las heridas penetrantes que van a ser producidas por un objeto punzante
Y como ya nos mencionó Erika en la introducción, estas únicamente van a tener un orificio de entrada. Por lo general, pues se van a ver asociadas a pedazos de madera, de vidrio, o bueno, ya en casos pues más graves o severos, pues ya a armas blancas. Con frecuencia, pues el punto de entrada pues es visible, pero pues en estos casos pues también pues por evidente, pues más bien por obviedad, nuestro paciente va a presentar pues dolor, disminución de la agudeza visual y sobre todo pues dependiendo en dónde se localice el cuerpo, bueno, sí, pues sí, el cuerpo extraño que originó nuestra herida, la correspondiente hemorragia, puede haber presencia de ifema, como les menciono, la herida es visible, puede haber alteraciones pues pupilares como discoria, hemorragia vítrea o incluso luxación del cristalino, lo que pues, nos conllevaría propiamente al compromiso de la agudeza visual. Es importante que se derive de igual manera a un oftalmólogo para explorar el globo ocular en la totalidad y preferentemente bajo anestesia general. Y lo ideal es pues solicitar ecografía ocular y la tomografía para valorar qué tanto está pues comprometiendo este objeto, nuestro ojo. Y bueno, esta imagen es propiamente una herida causada pues con un cúter en la que de igual manera se realizó pues este corte y se llevó a cabo pues la reparación quirúrgica, porque pues eso es algo que también hay que comentarles, que pues el tratamiento es propiamente quirúrgico, pero pues hay que iniciar de igual manera la profilaxis antibiótica para evitar pues las infecciones, como ya les había comentado, gentamicina o vancomicina intravítrea y de nueva cuenta pues los antibióticos parenterales en niños y en adultos. Y bueno, nuevamente destacando que el moxifloxacino es generalmente lo que se utiliza en adultos. Y bueno, por último tenemos lo que son las heridas perforantes, que van a ser aquellas pues ocasionadas por objetos que van a atravesar la cavidad vítrea y van a emerger fuera del globo ocular, es decir, cuentan con un orificio de entrada y un orificio de salida. Por eso también se les conoce como heridas de doble penetración del globo ocular. En estos casos va a ocurrir una contracción vítrea en el trayecto que tiene nuestro cuerpo extraño y bueno, esta contracción va a ocasionar el crecimiento y proliferación fibroblástica, que pues bueno, es lo que generalmente nos puede asociar la sintomatología como el dolor, la disminución de la agudeza visual, la hemorragia y bueno, todo esto va a derivar y va a depender del compromiso que nos ocasiona este cuerpo extraño y generalmente también están asociados a lo que es el desprendimiento de la retina. El diagnóstico, bueno, como les menciono, pues va a depender mucho de la severidad y tanto esté comprometido el ojo. El diagnóstico, de igual manera, se puede realizar a través de una radiografía de la órbita, una ecografía ocular o la tomografía, como podemos observar en la imagen, pues nuestro objeto, que yo supongo que es como un metal, un alambre tal vez, que atraviesa pues lateralmente y se continúa hasta nivel nasal, pero sí tiene el orificio de salida. Y algo importante es que en caso de que pues no se cuente con el especialista en ese momento, se tiene que derivar al paciente, pero de igual manera Erika ya nos habló de los sellos oculares, que pues son los que van a evitar que se tenga contacto con el medio externo y pues que se puedan desencadenar ciertas infecciones. Lo importante en este tipo de heridas es que el sello ocular no tiene que ser compresivo para no comprometer pues nosotros mismos el globo ocular. El abordaje, como les menciono, pues es necesario remitir al especialista para que se lleve a cabo el abordaje pues necesario y correcto por medio del sello estéril. Y bueno, en cuanto a los antibióticos de primera elección, en niños se utiliza la cefazolina o la clindamicina y en adultos el ciprofloxacino, cefazolina o nuevamente pues caemos al moxifloxacino, que es lo que generalmente se utiliza. Pero bueno, también es importante mencionar que en estos pacientes eh, pues se pueden derivar numerosas complicaciones desde la función ocular, que pues compromete propiamente la visión, o incluso pues la pérdida anatómica de nuestro órgano. Y bueno, el estallido ocular es una lesión ocular pues grave
y va a estar pues provocada por la rotura o el desgarro de la esclerótica y o la córnea debido a un objeto contundente o punzante. En estos casos tenemos que se asocia muchísimo a los objetos contundentes. Tiene que tener nuestro paciente pues un antecedente de un trauma contuso, como les menciono, que tiene presenta un dolor agudo, la pérdida de la visión, el ifema, la disminución de la agudeza visual, y en estos casos, debido a ese trauma contuso, se puede llegar a dar la herniación del contenido ocular debido a que se aumenta la presión intraocular. Y bueno, este tipo de pacientes necesita un tratamiento quirúrgico propiamente y tienen muy mal pronóstico. Nuevamente, pues tenemos el compromiso propiamente funcional con la visión o incluso anatómico que pues corresponde propiamente a la pérdida pues anatómica de nuestro órgano. Y bueno, esta imagen es la que les presento de la herniación del contenido ocular. Propiamente pues es un tratamiento quirúrgico, pero pues como les menciono es de muy mal pronóstico. Y eso sería todo. Muy bien, Brendita, muchas gracias. Prendan todas sus cámaras, por favor. Bueno, pues es demasiado complicado, como ya lo vimos, toda la serie de lesiones que podemos tener en el globo ocular y que la mayoría de ellas nosotros en el servicio de urgencias no podemos tratarlas como tal, ¿no? Forzosamente necesitamos a los especialistas que son los oftalmólogos. Pero hubo muchas cosas muy importantes que sus compañeros mencionaron que fue los tratamientos de inicio. Ese tipo de tratamientos de inicio se tienen que hacer en tiempo y forma para evitar que el paciente pueda perder, obviamente, el globo ocular. Entonces es importante que ustedes, como médicos generales, sepan qué hacer en ese momento. Porque, les repito, cuando vayan al servicio social, pues no van a quedar hasta aquí. Lo que van a tener que hacer es dar el tratamiento de inicio y mandar al paciente con el especialista que es el oftalmólogo. Los felicito por la clase, abarcaron todas las situaciones que se pueden tener. Y bueno, no sé si hay alguna duda o no. No, doctor, todo bien. No sé qué pasó, que se acabó ahí se acabó el tiempo. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Nada, entonces, ¿todo bien? O las preguntas vienen en el examen, ¿verdad? Las dudas vienen en el examen. Pregunten ahora, ¿eh? Porque si no después. Nada, es un tema demasiado complicado, demasiado largo, muy pesado, pero es muy importante porque en el servicio de urgencias y obviamente en el servicio social vamos a tener muchos tipos de lesiones, principalmente pacientes que lleguen con lesiones por sustancias químicas, eso es lo más común. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, pues eso sería todo de mi parte, y nos veríamos el próximo miércoles, ¿vale? Sí, Gracias. doctor, gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Entonces, Buen día. que tenga buen día. Gracias, doctor. Nos vemos, cuídense.